Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor, esperando que las bendiciones del Señor estén sobre cada uno de ustedes. Hoy vamos a seguir con nuestra escuela dominical en el libro de los Hechos, pero antes vamos al Señor en un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este nuevo domingo que usted nos ofrece. Le pido, Señor, que podamos realmente servirlo, que podamos realmente, Señor, ser buenos testigos y compartir su palabra. Ayúdenos, Señor, a través del estudio del libro de los Hechos, de la vida de Pablo, a entender, Señor, cómo debemos comportarnos como cristianos. Padre amado, que esta lección sea de provecho para cada uno de nosotros, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Tal como habíamos conversado o visto en otras lecciones, la porción en la que estamos va desde Hechos 21, versículo 17, a Hechos 28, 31, que tiene que ver con los juicios a través de los cuales tuvo que pasar Pablo y su viaje a Roma. Hasta el momento hemos visto cómo fue presentado ante el Sanedrín, vimos cómo se produjo una gran trifulca y finalmente los mismos romanos tuvieron que llevarse a Pablo de ese lugar, y pensando en tratarlo como cualquier hijo de vecino, lo habían amarrado y estaban a punto de azotarlo cuando él declara ser romano. Debido a eso, él es llevado ante Félix. Bueno, vamos a tomar la primera porción, que es de Hechos 23, 31 al 26, 32. Y es el momento en que Pablo llega ante Félix en Cesarea. ¿Se acuerdan ustedes que mandaron custodiado por soldados a Pablo ante Félix, que era el procurador romano en Cesarea, y le entregaron a Pablo una carta de parte del tribuno que lo había tomado preso. Cuando los soldados entregaron a Pablo ante Félix, este leyó la carta, probablemente en voz alta, como acostumbraba la gente en esa época, y declaró después que oiría el caso al llegar los acusadores. Los que llegaron 5 días más tarde, encabezados por Ananías, el sumo sacerdote, y los acompañaba un abogado llamado Tértulo. En Hechos 24, del 1 al 27, vemos justamente ese proceso ante Félix. Este comienza con la intervención del abogado Tértulo, el cual, por supuesto, comienza a halagar a Félix, siendo que en realidad este hombre, Félix, era deshonesto, violento y odiado por los judíos. Sin embargo, este abogado trata de formular acusaciones en contra de Pablo teniendo en vista algo muy importante. Todo el propósito de este abogado era conseguir que se entregara a Pablo a los judíos para que ellos lo enjuiciaran. Y la razón era porque Pablo realmente no había violado ninguna ley romana, y por eso los judíos tuvieron que buscar otro camino para conseguir matarlo. Las 3 acusaciones contra Pablo fueron: primero, provocar disturbios entre los judíos; segundo, ser cabeza de una secta de nazarenos; y en tercer lugar, profanar el templo de los judíos. Ahora, de estas 3 acusaciones, la última era la más grave porque los romanos por lo general dejaron la protección de los templos a quienes practicaban dichas religiones. Como les decía, les entregaban el cuidado de los templos en su imperio al cuidado de las personas integradas a cada religión. Y en el caso especial del templo de los judíos, quizás les permitieron a ellos el derecho de ejecutar a cualquiera que profanara su lugar sagrado.
Los judíos presentes, por supuesto, confirmaron las acusaciones del abogado. Respondiendo a una señal de Félix, Pablo comenzó su defensa. Su introducción fue más breve que la del abogado Tértulo y más conforme a la verdad. En los versículos 11 al 13, Pablo aclara que hacía solo 12 días que había estado en Jerusalén y que no causó ningún disturbio y que los judíos no podían comprobar ninguna de sus acusaciones. Luego, en los versículos 14 al 16, vemos que muestran una estrategia importante y una manera de testificar acerca de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, Pablo confiesa que no era un delito que él sirviera a Dios según el camino, es decir, según el cristianismo. El versículo 15 es clave. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Según Pablo, le expresa a Félix que todas las acusaciones contra él dependían de su esperanza en la resurrección, cosa que la ley romana no quería ni podía juzgar. Los versículos 17 y 18, en estos Pablo narró los detalles de su visita al templo cuando ocurrió el motín de Hechos 23-29. El que mencionara que había traído ayudas y ofrendas, tal como aparece en el versículo 17, posiblemente le llamó mucho la atención a Félix, porque después Lucas dice que Félix estaba esperando un soborno por parte de Pablo. El versículo 19 nos lleva al punto clave de su defensa. Los que vieron a Pablo en el templo, y en realidad aquellos que provocaron los disturbios, no estuvieron presentes para comprobar las acusaciones. Y el versículo 20, en este versículo Pablo desafía a los judíos que estaban presentes a hacer una acusación que pudieran comprobar, reafirmando que el verdadero punto en toda esta trama era el tema de la resurrección de los muertos. En el fondo podemos ver que toda esa irritación de los que los estaban acusando ahí a Pablo tenía relación directa con el hecho del tema de la resurrección de los muertos. Félix, que según Lucas conocía acerca del camino, nuevamente hablando del cristianismo, en lugar de soltar al apóstol debido a su inocencia, suspendió el proceso con una excusa, que iba a esperar al tribuno Lisias. ¿Se acuerdan? Aquel que escribió la carta. Iba a esperarlo antes de decidir. Lisias había enviado la carta con Pablo explicando en su propia opinión acerca de cómo veía a Pablo, y dice, entre comillas, hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito ha cometido digno de muerte o prisión. Es muy probable, como dice Lucas en Hechos 24-26, que Félix simplemente esperara un soborno para poner en libertad a Pablo. El versículo 27 nos dice que la condición de custodia o el encarcelamiento de Pablo tuvo ciertas libertades y que sus amigos lo pudieron atender. Esto fue esencial porque el gobierno romano no proveía comida ni ropa para los prisioneros. Ahí en la figura que aparece al lado hay 3 puntos bien importantes. Dice, porque su régimen estaba marcado por injusticias y se había casado 3 veces. Estamos hablando de Félix. También habla de su hipocresía y avaricia, que se ven en el deseo de ser sobornado por Pablo. Y para también aplacar a los judíos, Félix dejó preso a Pablo, aunque sabía que era inocente, ¿ya? Después de un tiempo él fue sustituido por Porcio Festo. Durante los 2 años de prisión de Pablo en Cesarea, que aparece ahí en Hechos 24-27, Félix escuchó con frecuencia a Pablo. El apóstol le explicó lo esencial del evangelio y Félix respondió con temor, pero no con arrepentimiento. Al final de todo, no actuó con justicia, sino que sirvió a su propio interés.
Dice Hechos 24-27, queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo, aunque no halló ninguna causa contra él. Félix era semejante a Pilato. Ambos procuradores romanos, rehusaron hacer justicia por motivos personales. Lucas aclara que los dos, tanto Jesús y Pablo, fueron inocentes de cualquier delito contra la ley romana. Y en ambos casos, los líderes judíos buscaron que tanto Jesús como Pablo fueran condenados. Y así fue como en ambos casos el procurador romano, ya sea Pilato, en el caso del Señor Jesucristo, y Félix con Pablo, reconociendo la inocencia del acusado, no los libraron por miedo a la ira de los líderes judíos. Ambos, Pilato y Félix, tuvieron problemas graves después con sus superiores romanos, y por miedo a empeorar la situación, ellos no hicieron justicia. Bueno, para terminar quise dejarles estas dos imágenes. En una, a su lado izquierdo pueden ver un dibujo del momento en que Poncio Pilato está presentando a Jesucristo ante la turba, ¿no es cierto? Y seguramente todos gritando, crucifícale, crucifícale. Al lado aparece el actor que tomó el rol de Poncio Pilato en la película de Mel Gibson sobre la crucifixión del Señor Jesucristo. Y abajo un dibujo de Félix escuchando a Pablo. Ambos procuradores sabían que quien estaba delante de ellos eran inocentes. Sin embargo, por miedo a los judíos, a los líderes, no los soltaron y se hicieron los lesos. Pero no importa, el Señor está en control de todo, Dios está en control de todas las cosas, y vemos que Cristo tenía ese propósito por parte del Padre, venir a entregar su vida por todos, ¿no es cierto?, a fin de que todo aquel que en Él creyera no fuera condenado, sino que fuera salvo. Y en el caso de Pablo también el Señor tenía todo listo, y Pablo no perdió la oportunidad de testificar acerca del Señor. Y eso lo tenemos que entender nosotros, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que podamos enfrentar, tenemos que estar tomados del Señor y estar siempre dispuestos a presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, como dice la palabra. Bien, hermanos, terminemos con un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo, por el privilegio de poder compartir la palabra, por el privilegio de poder ver algunos detalles de ella, y que quizás de esta manera se nos hace aún mucho más fácil retenerla. Ayúdenos, Señor, a seguir el ejemplo de Pablo, a ser buenos hijos suyos y fieles testigos, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén.